en cada uno de nosotros y nos ayude en la comprensión en estas 50 madrugadas, en estos 50 días que estamos acercándonos cada vez más a una fecha muy importante para eh, el pueblo adventista. Quiero pedirle al administrador si ya tengo permiso para compartir pantalla, para hacer la proyección de diapositivas, si es tan amable. Sí, señor, muchas Sí, gracias. hermano Andrés, adelante. Vale, me avisan por favor cuando ya tengan ustedes en visión la proyección y bueno, invita ahí que brevemente inclinemos nuestros rostros para tener una pequeña palabra de oración. Amoroso, eterno, buen Dios, Rey y Padre, gracias damos, Señor, a usted por su gran amor, bondad y misericordia al otorgarnos en esta nueva jornada, esta última vigilia, la del amanecer. Podamos nosotros abrir nuestros ojos, conectarnos, Señor, por la fe, entrando en el lugar santísimo, el santuario celestial. Queremos rogarle y pedirle en este momento que su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, que nos ayude y nos asista en la comprensión, el entendimiento y en la lectura de sus sagradas escrituras, del Espíritu de profecía, y de este libro que es el gran movimiento adventista, para que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos. Lo agradecemos y lo pedimos en el dulce nombre y la unción del Santo Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana me toca compartir con ustedes pues, la responsabilidad de compartir el gran movimiento adventista, el capítulo número 15, de las páginas número 201 a las 205. El capítulo es el capítulo número 15, la luz creciente y las mayores maravillas. El pastor J. N. Lauboro nos narra o nos ilustra en este capítulo que durante el lapso entre el chasco de 1844 hasta que apareció la luz clara respecto del santuario y el mensaje del tercer ángel, fue de pruebas peculiares. Los adventistas que todavía persistían de que estaban correctos en el movimiento pasado fueron en realidad un espectáculo para quienes suponían que el mensaje había sido un fracaso total y por esta causa estuvieron sujetos a grandes críticas. Esta situación solo lo pudieron soportar alegremente en tanto que se aferraban al Señor por fe y compartían la presencia de su Espíritu Santo. Se presentaron ataques a dos puntos especiales. ¿Quién es el que atacó? El enemigo. Satanás tenía dos puntos especiales de tentación para el pueblo adventista. El primero fue hacer creer a los que estaban firmes en que el tiempo profético había terminado, que la segunda venida de Cristo era una venida espiritual y que de algún modo Él había venido al final de los 2300 días. Error, ¿cierto? El segundo era inducir a los que estaban vacilando en su experiencia pasada a renunciar a todo. Así que mientras la verdad respecto del santuario y el mensaje del tercer ángel se desarrollaba gradualmente de las escrituras, los mensajes del Espíritu de Dios, por medio del don de profecía, confirmaban el movimiento pasado llamándolo una luz brillante. Recordemos que eh, esa luz brillante es una luz que alumbraba a lo largo de un camino, de un sendero que conducía a la patria celestial, llamándolo una luz brillante que Dios puso al comienzo de un sendero que brillaba a todo lo largo del camino a la ciudad. Señalaba a las evidencias de las escrituras de que la segunda venida de Cristo debía ser literal y personal y que por lo tanto no podía ser el evento al final de los días. También nos narra y nos conecta que se presentaron manifestaciones maravillosas y esas manifestaciones maravillosas se dan en la persona de Elena G. White. Si
El Señor habla a este pueblo por visiones en estos últimos días. Nos formula una pregunta. ¿No esperaríamos que en la manifestación misma habría señales evidentes de lo divino? Pues bueno, estas señales son una realidad en las visiones de la señora Elena Gaunt de White. El fenómeno de las visiones mismas, como se mostró en el capítulo 13 de este libro, El Gran Movimiento Adventista, es en sí milagroso. Ahora vamos a mirar un ejemplo que se presentó en el capítulo 13 para recordarlo. Pero hay muchos rasgos maravillosos conectados con sus primeras visiones que nosotros como lector notaremos al avanzar la lectura de esta obra. Y podríamos esperar que fuera de otra manera en un don de este carácter designado por Dios para atraer la atención de la gente y guiarlos a decir como Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión. Recordemos cuáles eran, J. N. Lauboro nos recuerda, nos ilustra cuáles eran las condiciones de salud que tenía Elena en su temprana edad y que pues a lo largo de su vida eh, tuvo que padecer. La sola declaración de una niña pobre, enfermiza y frágil, aparentemente al borde de la sepultura, de que el Señor le había dado una visión, no habría sido suficiente. Las manifestaciones maravillosas conectadas con las visiones, en efecto, crearon un interés en las personas que tuvieron ese contacto directo con ella y se le hizo un llamado a esta jovencita para que fuera de lugar en lugar a contar lo que Dios le había pedido que hiciera conocer a otros. Nos muestra una tercera visión que se le dio a Elena y J. N. Lauboro nos expone en este capítulo, en estas primeras 5 páginas que estamos abarcando, nos expone algunos hechos con respecto a su tercera visión que fue dada en la casa de su padre y que fue mencionada en este libro, en esta lectura, en el capítulo 3, en la página 180. Si tienen ustedes el libro ahí en sus manos o de manera eh, virtual, PDF, quiero recordar, el título dice, le piden a la señorita Harmon que relate sus visiones. Cerca de una semana después de su primera visión en una reunión que se realizó en casa de su padre, la señorita Harmon tuvo una segunda visión en la que se le pidió que diera a conocer a otros lo que se le había revelado. Ella estaba muy perpleja por saber cómo podría hacer lo que el Señor le pedía. Su salud era tan pobre que sufría físicamente y por todas las apariencias le quedaba poco tiempo de vida. Ella tenía solo 17 años de edad, pequeña y frágil, no acostumbrada a la sociedad y naturalmente tan tímida y retraída que le era doloroso encontrarse con extraños. Ella oró fervorosamente durante varios días y hasta tarde en la noche, pidiendo que se le quitara esa carga y fuera puesta sobre otra persona más capaz de llevarla que ella. Pero la luz del deber no cambió y las palabras del ángel resonaban continuamente: haz conocer a otros lo que te he revelado. Mientras estaba en este estado mental de perplejidad, la señorita Harmon asistió a otra reunión en la casa de su padre. En esta reunión el grupo estaba unido en oración ferviente por ella y una vez más se consagró al Señor y se sintió dispuesta a ser usada para su gloria. Mientras oraba, la espesa oscuridad que le envolvía se disipó y, como ella dijo más tarde, una luz brillante, como una bola de fuego, vino hacia ella y al caer sobre ella su fortaleza se retiró y pareció estar en la presencia de Jesús y de los ángeles. Otra vez se le repitió: haz conocer a otros lo que te revelé. Ella dijo que rogó fervientemente que si debía ir y contar lo que el Señor le había revelado, pudiera ser protegida de la exaltación.
Entonces un ángel le dijo que su oración fue contestada y que si ella estuviera en peligro de exaltación, sería afligida con enfermedad. El ángel le dijo, si entregas el mensaje fielmente y soportas hasta el fin, comerás del fruto de la vida y beberás del río del agua de vida. Creo, mis hermanos, que esto es también si bien Elena tuvo una, eh, un llamado directo de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús levantó al pueblo adventista como un pueblo profeta y nosotros debemos entregar un mensaje fiel a esta sociedad, a este mundo en este tiempo, para que así como a ella se le prometió eh, entregar el mensaje fielmente y soportar hasta el fin, asimismo el Señor nos está revelando a nosotros un mensaje que tenemos que transmitirlo fielmente, soportando hasta el fin, para que nosotros podamos también disfrutar de esa promesa que se le dio a ella, de comer del fruto del árbol de la vida y beber del río del agua de la vida. Miren que siguiente página, en la página número eh, 181, recordemos que aquí aparece un personaje que nuevamente lo resalto, porque a él se le reveló la visión que se le dio a Elena, pero que no tuvo la valentía, no tomó eh, la decisión de dar el mensaje. Y ese señor fue Hazen Foss. Dice el pastor J. N. Lauboru de una visita de la señorita Harmon, que es la con Helena Harmon White, de White, a Poland, Maine. Se le había mostrado a la señorita Harmon que debía ir a Poland y contar su visión. El día después de su tercera visión, inesperadamente para todos, su cuñado llegó a la puerta de la casa de su padre e hizo la propuesta de llevarla a Poland. Mientras estuvo allá, participó de una reunión en la que contó la visión. Hazen Foss, desesperado, no podía ser inducido a asistir al culto, pero con su oído cerca de la puerta del lado exterior, oyó su relato de la visión y dijo, la visión que ella relató es tan igual a la que se me mostró como la pueden relatar dos personas que describen lo mismo. A la mañana siguiente, inesperadamente, se encontró a la señorita Harmon y le dijo que fuera fiel en llevar la carga y en relatar los testimonios que el Señor le diera y que Dios no la abandonaría. A otros les dijo, ese es el instrumento sobre quien el Señor puso esta carga. Ciertamente él debía saberlo, ya que él había visto a la persona en la visión en la que se le dijo que la carga sería quitada de él. La obra de la señorita Harmon desde ese tiempo fue de ir de un lugar a otro en los estados de Nueva Inglaterra, relatando lo que se le había mostrado. En algunos casos se le dijo en visión dónde ir y también se le dijo cuáles dificultades encontraría. Sus mensajes eran especialmente de reprensión a aquellos que estaban desviando hacia la doctrina de la venida espiritual de Cristo, el error que se estaba cometiendo de desviar esa doctrina, y animando a todos a aferrarse a la experiencia pasada. Ella dijo de su experiencia, abre comillas, algunos se abstuvieron completamente de trabajar y desfraternizar a todos los que no recibían sus ideas respecto de este punto. Dios me reveló estos errores en visión y me envió a sus hijos descarriados para declararles, pero muchos de ellos rechazaron totalmente el mensaje y me acusaron de conformarme con el mundo. Por otro lado, los adventistas nominales me acusaban de fanatismo y algunos malvados me representaban falsamente como la líder del fanatismo que en realidad yo estaba tratando de eliminar. De esto veremos más en el capítulo siguiente, que fue el capítulo 14 de la puerta abierta y la puerta cerrada, y pues que ahora que en el capítulo 15 hemos de repasar brevemente.
Entonces se habla de las demostraciones de demostraciones notables en la tercera visión y J. N. Lowborough nos narra cómo fue esa visión. Se dio, esta visión estuvo, la acompañó su hermana, la señora Belden, y otras personas. Entonces, nos narra la visión y se dio en una habitación y en esta habitación había un escritorio y sobre ese escritorio una Biblia de familia muy grande. Un ejemplar de la edición impresa en Boston por Joseph Taylor en el año de 1822. Este libro, o ese libro, tenía 45 centímetros de largo, 27,5 centímetros de ancho por 10 centímetros de espesor, y su peso era un poco más de 8 kilos. Mientras estaba Elena en visión, ella se pone en pie, toma esa pesada Biblia con su brazo izquierdo, estando el libro abierto, lo sostiene en un ángulo recto con su cuerpo y por más de media hora, y con su mano derecha volteaba las páginas de lugar en lugar, señalaba diferentes textos de las escrituras que repetía mientras sus ojos miraban hacia arriba y en dirección opuesta a donde ella estaba disponiendo el libro. Su hermana Sara, que fue más tarde la esposa del señor Stephen Belden, o a veces alguna otra persona presente en la reunión, miraba el texto que su dedo señalaba en las Sagradas Escrituras y veía claramente que en cada caso ella estaba repitiendo el versículo donde su dedo estaba indicando. La mamá de Elena, madre Harmond, dijo que su hija Elena, en su condición normal, era incapaz, por falta de fuerza, levantar esa pesada Biblia del escritorio, pero en las visiones ella la sostenía aparentemente con tal facilidad como si hubiera sido un Nuevo Testamento de bolsillo. Entonces, esto es lo que pues llama mucho la atención de lo que sucedía con Ellen, siendo una niña en condiciones pues delicadas de salud. Esta misma visión que acabamos de ver en los estados de de Nueva Inglaterra, se dio también en un sitio que se llama Topsham. Muy poco después de haber ocurrido lo anterior, el grupo de adventistas de Topsham, a unos 48 kilómetros al noreste de Portland, Maine, oyen hablar del relato de Dios con la señorita Ellen G. Harmond y la invitaron a ella a que los visitara. La invitación fue aceptada y así se hizo su primera visita a Topsham. Las reuniones adventistas en ese tiempo se celebraban en la casa de la señora Curtis. Eh, la señora Frances Lound, antes señorita Frances Howland, de Oakland, California, le dio la siguiente declaración al pastor J. N. Lowborough, que fue fechada en enero 19 de 1890. Se narra o nos comenta la visión que se dio en Topsham. Abre comillas, junto con la familia de mi padre, asistí a las reuniones de la hermana Harmon en Topsham en 1845 y durante estas reuniones ella tuvo una visión. Era la primera vez que la vimos en visión. Una de esas Biblias antiguas, la Biblia de la familia Taylor, que pesaba más de 8 kilos, pertenecía al señor Curtis. La señorita White tomó del escritorio esta Biblia grande mientras estaba en visión y señaló textos bíblicos mientras daba vuelta a las páginas, mientras sus ojos miraban hacia arriba y lejos del libro. Los textos que ella repetía eran palabras de instrucción, de ánimo o de reprensión. Otra
peculiaridad de la manifestación esa vez fue la posición del libro. Lo tenía sobre la mano, abierta en un ángulo de 45 grados, y nadie podía sostener ningún libro en ese ángulo sin que se le escapara inmediatamente de las manos. Pero la hermana Harmon sostuvo esa Biblia en ese ángulo durante varios minutos, tan firmemente como si estuviera pegada a su mano, mientras pasaba de una a otra persona en la habitación. Eh, En este relato sigue el testimonio de la señorita Truesdale, que es prácticamente repetía o nos narra nuevamente esta visión que les acabo de compartir, que nos narra el pastor Loughborough. Y recordemos que eh, en ese entonces, como se estaba prácticamente esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, se cayó en el fanatismo. Recuerdan que lo leíamos ahora. Y Elena, Dios a través de Elena estaba diciendo, no caigan en ese error. Una persona que se llamaba el pastor Stephen de Woodstock, Maine, y era líder de este error. ¿Cuál era el error? Se se enseñaba, se predicaba que el trabajo manual era un pecado. Y este pastor Stephen de Woodstock, Maine, era líder de ese error. Y a la hermana Elena se le dio o recibió una visión, en visión recibió la instrucción de visitar París, Maine, donde había personas que creían que era pecado hacer tareas manuales. Y de esas personas, la persona que lo lideraba era el señor Stephen de Woodstock. Previamente había sido un predicador metodista y era considerado un cristiano humilde y fiel, y había ganado la confianza de muchos por su celo por la verdad y su vida aparentemente santa, lo que hizo que algunos creyeran que era dirigido especialmente por Dios. Pues mis hermanos, Dios le dio a la señorita Harmon, a la hermana Elena, una reprensión para él. Declaró que estaba en dirección contraria de la palabra de Dios al abstenerse del trabajo y animar a otros a seguir sus errores, y en denunciar a todos los que no lo recibían. ¿Qué sucedió con esta persona, con el pastor Stephen? Él rechazó todas las evidencias que el Señor le había dado para convencerlo de su error y rehusó reconocer sus equivocaciones. Seguía sus impresiones y realizaba fatigosos viajes, caminando grandes distancias donde solo recibía desprecio, y consideraba que en todo esto él estaba sufriendo por causa de Cristo. No había en él razonamiento ni criterio. Respecto del testimonio de la señorita Harmon y el resultado del caso, citaré una carta recibida de la señora M.C. Truesdale, quien entonces vivía en París, Maine, y después de dar algunos detalles en armonía con lo anterior, ella dice, hubo confesiones de todos, excepto de su líder, Jesse Stephen. La señorita Harmon le advirtió que a menos que se humillara confesando sus errores, pronto terminaría su carrera. Todos entendieron que esto era una predicción y de que de alguna manera se suicidaría. La siguiente es la secuela de este caso. Después de que su pequeño rebaño lo abandonó y se puso melancólico, y pronto después de esto pierde la razón, rehusando comer nada cocinado por los impíos, no había sabido de mi regreso de Massachusetts cuando le llevó su comida. Es decir, Elena hace un recorrido, ella visita Massachusetts, retorna, se conecta nuevamente, visita a- al pastor Stephen,
y le lleva comida. Él preguntó mientras extendía su mano esquelética a través de una pequeña abertura en la ventana, en una ventana, le dice, ¿la mandó Dios con esto, hermana Marían? Al notar mi respuesta vacilante, rehusó probarla. Su pobrísima condición, confinado en una pequeña habitación en la casa de su hermano que no era creyente, me recordó la advertencia que le había sido enviada tan bondadosamente por el cielo y que él rechazó obstinadamente. Fue llevado a casa de sus familiares 2 días después de esta triste visita, donde pronto terminó su vida por suicidio, fabricando una soga con sus sábanas. Eh, este relato es compartido por la señorita M.C. Truesdale, quien vivía entonces en París, Maine. Ella fue la quien y volvió de Massachusetts a visitarlo, no fue Elena, fue ella quien visitó nuevamente a este señor llevándole algo de comida y que 2 días después de haber dado esa visita, pues toma la muy mala decisión de acabar con su vida colgándose o literalmente eh, ahogándose con una sábana en su cuello. Luego sucede algo muy particular y se cumple una predicción. Eso fue en el verano de 1845, donde por invitación de Otis Nichols, la señorita Harmon visitó Massachusetts y la acompañó su hermana Sara. Se albergaron con la familia del señor Nichols. Él y su esposa irían con su carruaje y las llevarían a diferentes lugares para tener reuniones donde la señorita Harmon daría sus testimonios. De este modo pudo visitar Boston, Roxbury y Carver. En ocasión de su segunda visita a Boston, Massachusetts, ocurrió un incidente muy interesante. Había en Boston y en su vecindad un grupo de personas fanáticas que también creían que era pecado trabajar y su mensaje principal era, comillas, vende lo que tienes y da limosnas, cierra comillas. Decían que estaban en jubileo y que la tierra debía descansar y que todos los pobres debían ser sostenidos sin trabajar. Sargent Robbins y algunos otros eran los líderes de esta particular eh, decisión. Denunciaron las visiones como que venían del diablo porque ellas habían mostrado sus errores. Eran muy severos con todos los que no creían como ellos. Mientras la señorita Harmon y su hermana estaban en la casa del señor Nichols, Sargent y Robbins vinieron de Boston para pedirle un favor a este y dijeron que habían venido para visitarlo y pasar la noche con él. El señor Nichols contestó que estaba contento de que vinieran porque las señoritas Sara y Elena estaban en la casa y él deseaba que ellos la conocieran. De inmediato cambiaron su decisión y no pudieron ser convencidos de entrar a la casa. El señor Nichols les preguntó si Elena podía contar con su mensaje en Boston y si ellos la escucharían antes de juzgarla. Sí, dijeron ellos, vengan a Boston el próximo día de reposo, querían decir domingo, ya que ellos todavía no habían recibido el día sábado, que nos gustaría tener el privilegio de escuchar. El señor Nichols me contó esto en su casa en Dorchester en 1858 y él dijo que había hecho todos los cálculos para ir a Boston el sábado de mañana con su carruaje para llevar a la señorita Harmon a la reunión propuesta. Y esa tarde, durante las oraciones en el culto familiar, Elena fue tomada en visión. Después de salir de ella, le dijo al hermano Nichols, no voy a ir mañana a Boston. El Señor me ha mostrado que tengo que ir a Randolph. Tiene una tarea para mí allá. El señor Nichols, pues como
preocupado, angustiado porque ya tenía una cita, eh, dice, tenía una profunda consideración por haber dado él su palabra. Había prometido llevarla a Boston a la mañana siguiente y ansiosamente pues preguntó, ¿qué debo hacer con mi promesa a Sargent y Robbins? Ella le respondió, no se preocupe, el señor Mel ha pedido que vaya en otro rumbo. Ante esto, el señor Nichols le responde, bueno, no lo entiendo. El señor me mostró que lo entenderíamos cuando lleguemos allá, dijo Elena. Bien, dijo el señor Nichols. No hay manera en que llegue allí a menos que vayamos y la llevemos, pero no sé cómo voy a explicar esto a los hermanos en Boston. El señor Nichols además me dijo que la hermana Harmon vio la hipocresía de ellos en la visión, eh, que no habría reunión en Boston el día de reposo y que Sargent y Robbins y otros adversarios se reunirían con un grupo grande en Randolph, a 20 kilómetros, 13 millas, el día sábado y que debían encontrarse con opositores en Randolph en su reunión el domingo y que allí daría un mensaje que había recibido para ellos que convencería a los sinceros, los que no tenían prejuicio de que si las visiones venían del Señor o de Satanás. En lugar de ir a Boston y luego a Randolph, con lo que la distancia era de unos 35 kilómetros, fueron en dirección a Randolph, llegando allí a la hora de la reunión. Y oh sorpresa, allí encontraron a los mismos que habían acordado encontrarse con él en Boston. El señor Nichols entonces dijo, ahora entiendo. Este esfuerzo de Sargent y Robbins para evadir el testimonio de la señorita Harmon y la manera en la que ella fue dirigida para encontrarse con ellos tuvo una gran influencia sobre la mente de algunos de los que estaban presentes de la reunión misma. Cita un informe que se le dio al señor Nichols. Entonces vean que esa predicción o ese cambio que hubo en los planes, en los itinerarios de ir a un lugar, luego al otro, pues como el Señor le revela a Elena, como en ese tiempo donde había ese fanatismo, donde había un mensaje errado, que lo escuchamos ahora del trabajo manual, de vender todo, de dar limosnas. eh, Elena nos comparte o nos ilustra en Consejos para los Maestros, en la sección 3, el capítulo 11, que tiene como título Nuestro Colegio, sobre el estudio de la Biblia, nos comparte lo siguiente y pues a todas aquellas personas que tengamos niños, que tengamos hijos pequeños, que estén en un tema de educación y aún así nosotros, estudiantes, debemos tener presente estos consejos. Ella nos dice, o Dios a través de la pluma inspirada nos dice, se necesita una educación más abarcante, una educación que exija al personal docente más reflexión y esfuerzo de lo que exige la simple instrucción en las ciencias. Si hay personal docente, maestros en este grupo, hay aquí también una instrucción para ellos, para nosotros. Eh, el carácter de las personas ha de recibir la debida disciplina para su desarrollo más noble y completo. Los alumnos deben recibir en el colegio una preparación que los habilite para ocupar en la sociedad una posición respetada, honrada, virtuosa frente a las influencias desmoralizadoras que están corrompiendo hoy a los jóvenes. Sería bueno que, de ser posible, hubiera en relación con nuestros colegios
Colegios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cuál es el consejo? Dice, sería bueno que de ser posible en estos colegios existan ¿qué? Tierras para el cultivo y talleres bajo la dirección de hombres y mujeres competentes para instruir a los estudiantes en los diversos aspectos del trabajo manual. Mucho se pierde por descuidar la unión del trabajo físico con el mental. Con frecuencia los estudiantes dedican sus horas libres a placeres frívolos que debilitan las facultades físicas, mentales y morales, bajo el poder degradante de la complacencia sensual por la inoportuna excitación del noviazgo y casamiento. Muchos alumnos dejan de llegar a la altura de desarrollo mental que podrían haber alcanzado de otra manera. Y les invito a mis hermanos que vayamos en un momento a las Sagradas Escrituras y revisemos eh, un pasaje que se encuentra en Segunda de Corintios, el capítulo 2, el versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Si ya estamos allí, yo tengo en esta diapositiva varias versiones. Está la versión King James en inglés, la versión Reina Valera de 1862, de 1909, de 1960 con una concordancia, de 1995 y la Reina Valera actualizada. ¿Y por qué resalto o por qué pongo en primer lugar la King James Version? El, este pasaje tiene una palabra que en su traducción no encontramos, no la tenemos en el español. Y es la palabra que ustedes ven en rojo, que se lee devices. En español tomo la versión de Reina Valera 1960, que es la tercera de abajo hacia arriba. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si tomo la versión en inglés, esta última parte que dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, lo que está resaltado en negrilla en el versículo en inglés, for we are not ignorant of his devices. Esta palabra devices eh, está tomada del griego o maquinaciones del griego noema. ¿Qué significa según la concordancia Strong? Percepción, por ejemplo, propósito o por implicación, traduce intelecto, disposición en sí mismo, y se traduce o las han colocado como pensamiento, sentido, entendimiento o maquinación. De ahí que en las diferentes versiones, miren que la que se repite mayormente en español es la palabra maquinaciones, 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 en la versión 60 maquinaciones, en la 95 maquinaciones, y en la actual utiliza, dice, pues no ignoramos sus propósitos. Pues bien, si yo tomo eh, la palabra devices y la escudriño o busco en un diccionario, que lo tomo el Appleton's New Curious Dictionary en la quinta edición revisada, esta palabra devices traduce aparato o dispositivo o artefacto, artificio, plan, proyecto, empresa.
Me llama mucho pues estas primeras, invento, invención, aparato, dispositivo, artefacto. ¿M? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hoy en día estos aparaticos, estos dispositivos, estos artefactos. Y recuerdo las palabras de mi abuelito Antonio, cuando yo prendía la televisión, él me decía, mi hijo, lea, en vez de estar viendo esa caja del demonio. Entonces, mire que Satanás, recordemos ahorita lo que nos decía el consejo, donde los jóvenes, hoy en día, cuanto más los niños, que Satanás tiene una lucha, está declarado objetivamente militar los niños para destruirlos, porque sabe él que Dios tiene un ejército de niños que se levantarán en este tiempo para predicar el mensaje del Evangelio eterno. Nosotros como pueblo adventista tenemos que ilustrar, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes y aprendernos a cuidar nosotros de los ataques que Satanás hace en ese tiempo y que hoy en día lo tiene a través de estos aparaticos de tecnología para desviar nuestra atención hacia cosas frívolas y sensuales que rebajen nuestras capacidades mentales eh, para que, para que nos debilite. Bien, mis hermanos, por ese lado y teniendo estos últimos 10 minuticos, quiero hacer una conexión con ustedes eh, de las fiestas del santuario, que es muy importante que nosotros también las, las miremos, las tengamos presente, porque dentro de los libros de apoyo que teníamos nosotros para esta semana está el capítulo 23 del conflicto de los siglos. En el capítulo 23, mis hermanos, hay su título es Profecías cumplidas y nos narra de Mateo 25, donde está la parábola de las 10 vírgenes. Nos habla también del capítulo 24, donde el Señor nos muestra los eventos finales. Y en ese momento, recordemos que en la lectura nos dice que hubo un tiempo donde, o en ese entonces, el fanatismo estaba cogiendo mucha fuerza. Y nos dice Dios a través de la pluma inspirada en este capítulo que la circunstancia de que unos pocos fanáticos, estoy leyendo de la página número 358 de esta versión, la circunstancia de que unos pocos fanáticos se abrieran paso entre las filas de los adventistas no era mayor razón para declarar que el movimiento no era de Dios, que lo que fue la presencia de fanáticos y engañadores en la iglesia en los días de Pablo o de Lutero para condenar la obra de ambos, nos hace un llamado fuerte y nos dice, despierte el pueblo de Dios de su somnolencia y emprenda seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma. Escudriñe las escrituras para aprender la verdad tal cual es en Jesús. Y nos hace una invitación a consagrarnos por completo a Dios, pues no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. Manifestará su poder por todos los engaños posibles y llamará en su ayuda a todos los ángeles caídos de su reino. Tremendo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos declarados objetivos militares. No fue la proclamación del segundo advenimiento lo que dio origen al fanatismo y a la división. Estos aparecieron en el verano de 1844, cuando los adventistas se encontraban en un estado de duda y perplejidad con respecto a su situación real. La predicación del mensaje del primer ángel, el clamor de medianoche, tendía directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Los que participaban de estos solemnes movimientos estaban en armonía y sus corazones estaban llenos de amor mutuo y de amor hacia Jesús, a quien esperaban ver pronto. Una sola fe, una sola esperanza bendita los elevaban por encima de cualquier influencia humana y les servían de escudo contra los ataques de Satanás.
Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído un grito: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la escritura: «He aquí viene el esposo». Lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes, en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 días, empezó a regir en el otoño del año 1800, en otoño del año 457 a.C., y no a principios de año, en primavera, como se había creído anteriormente. Pues contando desde el otoño de 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indican también el otoño con el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento se había cumplido. ¿Y cuáles son los símbolos, mis hermanos? Los símbolos están dados en las fiestas del santuario. Recordemos cuáles eran esas fiestas. La Pascua, que se celebraba en Nisan, ¿cierto? El día número 14. El día número 15 iniciaban los panes sin levadura durante 7 días hasta el 21. El día 16 se celebraban las primicias, y de ese día 16 se contaban 50 días para llegar al Pentecostés. Estas cuatro fiestas, todo se considera como la Pascua. Pascua, panes, primicias y Pentecostés, pero pues son separadas, y todas ellas, todas estas fiestas, mis hermanos, se cumplieron al pie de la letra, en su día, en su hora, en su fecha precisa y exacta, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se celebraba la Pascua? El día 14. ¿Qué se inmolaba, qué se mataba el día 14? El Cordero Pascual. El día 14 murió el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué sucedió el 15? ¿Qué día era 14? Un día de preparación. El Señor murió un día de preparación, reposó. El Señor se ilustraba como el pan de vida, pan sin levadura, sin pecado. Descansa en la tumba el día 15, día sábado. Resucita el día 16, las primicias las presenta ese día en ascensión al cielo, las presenta, las deja en el cielo, baja, camina 40 días con sus discípulos, diciéndole: no se muevan de aquí, que recibirán el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces miremos qué sucedió en 1844. No entendieron, no conectaron las fiestas del santuario, y hoy en día, mis hermanos, nosotros estamos dando un sonido certero a la trompeta. ¿Por qué, mis hermanos? Y no quiero que me suceda pues lo que pudo haber sucedido con Hassen Foss. A mí me encanta el tema de las profecías. Me parece que el Señor, como lo dije y como lo sostengo y como estoy convencido, el Señor tiene un pueblo profético para este tiempo, y ese pueblo somos nosotros. Y nosotros sabemos y estamos entendidos que el día antitípico de la expiación, en ese día estamos viviendo nosotros. Y nosotros, mis hermanos, si debemos dar ese sonido certero, como lo decía ahora, porque en estos momentos, mis hermanos, estamos a días de el inicio del juicio de los vivos. ¿Para quién? Para la iglesia adventista, obreros de sostén propio y ministerios independientes. El juicio de los vivos, mis hermanos, va a iniciar. ¿Qué inició el 22 de octubre de 1844? El juicio a los muertos. Pero el juicio de los muertos termina e inicia el juicio de los vivos.
Y ese juicio de los vivos, mis hermanos, estoy totalmente convencido, estudiando el día de la expiación, la fiesta de la expiación, inicia el 22 de octubre del 2024. Ese es el cambio que se va a hacer en el orden del santuario celestial. Lo sostengo, o sea, con un escrito está, lo pongo en su consideración, mis hermanos, para que estudiemos fielmente las fiestas del santuario. Y cierro con lo siguiente, en ese mismo libro, en este mismo conflicto de los siglos, nos estaba diciendo Dios a través de la pluma, los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indican también el otoño. Y si ustedes miran, nosotros pues no tenemos primavera, verano, otoño, invierno, pero en este momento en los Estados Unidos están acercándose el tiempo otoñal. Los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío, cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 terminarían en el otoño y la conclusión parecía irrebatible. Mis hermanos, que el Señor nos asista, nos ayude a conectar, a comprender, a entender las fiestas del santuario. Ese calendario que el Señor nos ha dejado, porque es un calendario fidedigno, así como las fiestas de la primavera se cumplieron eh, en su símbolo, eh, en su sombra con su realidad, en la sombra siendo la fiesta simbólica, la realidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, estas fiestas, mis hermanos, se cumplen en otoño. Las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Estamos en un tiempo muy solemne, mis hermanos, en los cuales creo que los apóstoles hubieran deseado vivir, pero pues nos ha tocado a nosotros y grande responsabilidad tenemos por todo el conocimiento que tenemos, pero asimismo el Señor está dispuesto a entregarnos su Espíritu Santo para hacer obras aún más grandes que las que ellos en antaño hicieron. Oremos. Amoroso eterno Padre Celestial, gracias damos, Señor, porque usted nos ha permitido conocer este mensaje. Grande responsabilidad también tenemos, Señor, porque no podemos quedarnos callados. Tenemos que compartir este mensaje. Denos, Señor, el aliento, denos, Señor, ese gozo, ese deseo de poderlo compartir y dejamos en usted, en el Espíritu Santo, la acción de convencer. No, eso no nos toca a nosotros, Padre. Nosotros no somos quien para convencer a las personas, pero usted sí tiene ese poder, Señor, para poderlos convencer. Nosotros somos únicamente un medio, un instrumento que ha elegido para compartir un mensaje. Permítanos, Señor, vivir a la altura de este, que podamos nosotros ser fortalecidos en nuestra fe por el conocimiento que tenemos y no solamente por el conocimiento, sino por la experiencia individual, personal, con este mensaje, que nuestra vida esté entretejida con el mensaje de los tres ángeles, con el mensaje del Evangelio eterno, y que podamos prepararnos para este tiempo de juicio en el cual pronto la Iglesia Adventista, obreros
de sostén propio y ministerios independientes van a entrar, porque en ese tiempo sí no sabemos cuándo nuestros nombres van a ser pasados a lista. Muy seguramente, primero iniciarán los líderes, los que tienen mayor conocimiento y sabiduría en cuanto a los tiempos proféticos y las profecías, pero Señor, nosotros somos humildes, quizás no tengamos la preparación como son los teólogos, pero, Señor, usted busca es un pueblo que realmente con un corazón sincero, manso y humilde se acerque a usted, deseoso de conocer, y sabemos que usted, así como usó a Elena, una señora, una niña en un estado delicado, débil, asimismo, Señor, eh, reveló usted a pastores en su tiempo de primer advenimiento, les reveló el mensaje. Asimismo, Señor, usted tiene un pueblo en este tiempo deseoso, sencillo, humilde, pero con hambre y una sed insaciable de conocer y de compartir su mensaje. Ayúdenos y asístanos porque lo queremos, lo necesitamos, lo pedimos en el dulce y hermoso, poderoso nombre de nuestro Mesías, nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Amén.